están todos? Espero que hayan disfrutado su feriado a lo máximo. Los invito a ponerse cómodos y también a participar de nuestras publicaciones que ya las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23, y vamos a conocer la primera. UPEA en estado de emergencia. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aseguró que hoy el subteniente Cristian Casanova de la UTOP de El Alto actuó de forma autónoma y disparó contra el estudiante Jonathan Quispe Vila, quien murió durante la protesta de la pasada semana. Esa ha sido la última hipótesis confirmada hoy por el Ministerio de Gobierno y la Policía. Pero antes se presentaron dos. ¿Recuerdan? La primera afirmaba que el estudiante Jonathan Quispe habría fallecido a causa del disparo de una canica accionada por un petardo, que a su vez habría sido manipulado por los propios manifestantes en esa jornada de hace una semana. Hipótesis número 1. La hipótesis cambió, se llegó a una segunda hipótesis que afirmaba esta vez que Jonathan Quispe ingresó con vida a un domicilio cercano a la zona de las manifestaciones y 13 minutos después, por circunstancias inexplicables, apareció muerto. Y hoy se ha presentado esa tercera versión, la que acabamos de conocer y la que fue presentada de la siguiente manera por las autoridades de la policía y del Ministerio de Gobierno. Jonathan habría sido impactado al interior. Él es el subteniente Cristian Casanova Condori. Fue presentado por el ministro de Gobierno como el responsable de la muerte de Jonathan Quispe Vila, el universitario que perdió la vida en los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes de la Universidad Pública del Alto el pasado 24 de mayo. Anunciamos el esclarecimiento de este hecho que involucra a un teniente de la Policía Nacional. Vídeos de cámaras de seguridad identifican al uniformado usando una escopeta justo en el lugar donde Jonathan fue herido de muerte. Además del análisis científico y técnico que ratifica a Condori como el responsable de la muerte. Encontramos esta imagen que nos permite identificar claramente al subteniente Cristian Casanova Condori, quien manipula su escopeta. Aquí vemos la ubicación que tenían estas dos motocicletas de UTOP y obviamente al subteniente Casanova Condori. Vemos también ingresando después del impacto al ciudadano Jonathan Quispe a las instalaciones de ese pasillo, de este edificio, mientras paralelamente podemos observar que se realiza un disparo hasta la altura de la Procuraduría. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Johnny Aguilera, aseguró que una canica utilizada para herir de muerte no forma parte del equipamiento policial. Casanova Condori fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Son exactamente las 23 horas con 8 minutos en la ciudad de La Paz y en todo el país. Comenzamos a abordar ese tema a propósito de los antecedentes que les presentamos. Antecedentes en los que mencionaba dos posibilidades de muchas que se han formulado estos días y estas últimas horas a propósito de las distintas versiones de la policía respecto a las causas de la muerte del estudiante Jonathan Quispe. Tenemos, les decía, un Ministerio Público y una policía incompetente, o tenemos un ministerio y una policía que actúa en base a hipótesis que se formulan en los casos investigativos por intereses políticos. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a abordar con Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas noches, Waldo. A propósito de este panorama y de esas dos interrogantes de las muchas que se han planteado, ¿cuál es tu posición? Mira, cuando se suscitó el hecho, al día siguiente, el asesinato del joven Jonathan Quispe se produjo un jueves. Al día siguiente, el viernes, el ministro de Gobierno, conjuntamente a la policía, salen en una conferencia de prensa y haciendo gala de una seguridad, de una certeza, ¿no? Dicen con contundencia, esto ha pasado. ¿Qué dicen? Que el estudiante ha sido víctima de una canica, pero por acción de los propios manifestantes. Lanzada por un petardo. Exactamente. Y liberan
categóricamente de responsabilidad a cualquier efectivo policial. Pero es más, el ministro se da el lujo de amenazar a cualquier ciudadano, a cualquier institución que ose dudar de su versión, saliendo en defensa de la dignidad de las autoridades, etc. La universidad, el sistema universitario, obviamente la UPEA principalmente, pero con el apoyo y respaldo de las otras universidades y particularmente la UNCHA, hemos sostenido una versión de principio a fin, que el estudiante fue asesinado. ¿Qué indicios respaldaban esa versión? Primero, las circunstancias del hecho, y segundo, un video que días después de la conferencia del ministro sale un video que desmiente categóricamente las versiones tanto de la policía como del gobierno, porque ellos incluso señalaban un lugar donde habría muerto la persona. Supuestamente desde una pasarela se habría sonado el petardo que habría llegado en una trayectoria de arriba hacia abajo y habría impactado al cuerpo del estudiante. Y el video muestra exactamente, más que lo contrario, otra realidad. Y el gobierno junto con la policía fueron cambiando de versión, haciendo gala de una total irresponsabilidad, de soberbia, ¿no? Porque en criterio nuestro, yo creo que el gobierno, la policía sabían desde un principio lo que ha pasado. ¿No podríamos pensar en una impericia de la policía y del Ministerio Público, o hay alguna otra figura que está determinando que se planteen dos hipótesis, las primeras que resultaron no ser las correctas y fueron desechadas por las mismas autoridades? El problema está en la consigna original, lo que habíamos dicho también desde la universidad, que en más de 35 años de democracia, nunca un policía, autoridad independientemente de su grado, de su rango, había sido detenida, enjuiciada y sancionada penalmente, menos disciplinariamente, por violación de derechos humanos en circunstancias de movilizaciones sociales. En el Chapar, en todo lado, lo saben los del gobierno, especialmente los cocaleros, cuántos campesinos han sido asesinados, pero la consigna era la misma. Si muere alguna persona por acción de la policía, nadie va a ser enjuiciado. Entonces, ellos estaban trabajando bajo esta consigna, ese compromiso, ese pacto de sangre que nos llaman. Pero la verdad es tan contundente y además, y como la mentira siempre tiene patas cortas, ya no han podido, ya no era sostenible su versión de que la policía no tenía nada que ver en esto. Ya no era sostenible esa intención perversa y irresponsable de liberar de cualquier responsabilidad política institucional al gobierno, a la policía, y liberar de responsabilidad penal a algún efectivo. Es decir, lo que plantea Waldo Albarracín es que desde un principio hubo el conocimiento o la certeza en las autoridades de que había una responsabilidad policial en la muerte de Jonathan Quispe, pero se disfrazó la figura para atribuir a otros esa responsabilidad. ¿Es esa la perspectiva? Y lo digo con contundencia. Pero como la fiscalía, los fiscales son una especie de amanuenses de los gobernantes, no funcionan bajo el principio constitucional de que el Ministerio Público defiende los intereses de la sociedad. En este caso, hace bastante tiempo que el Ministerio Público solo defiende los intereses del gobierno. Por tanto, la consigna era, a como dé lugar, liberar primero de responsabilidad institucional, de responsabilidad política al gobierno y a la policía, y luego garantizar la impunidad de los hechos. Ahora el ministro de Gobierno en la conferencia de prensa de esta tarde pidió disculpas a la población y a los medios de información por la variación de las hipótesis e incluso dijo, entre comillas, su frase, fuimos inducidos al error. ¿Qué los ha inducido al error si es que está fuera la figura? Es lo que tendrían que decir. ¿Cómo es posible después de salir tan altanero, tan soberbio, amenazando con juicio penal a cuanta persona osara dudar de su versión original? Ahora dice que le han hecho inducir en error. Un ministro de gobierno con semejante aparato de inteligencia, con semejante infraestructura represiva, ahora resulta que no sabía que era un policía el que ha disparado.
Justamente tenemos esa parte de la conferencia de prensa de esta tarde, la vamos a observar a través de la siguiente nota para luego comentarla, los argumentos del Ministerio de Gobierno y de la Policía para justificar hoy la presentación de una tercera hipótesis sobre la muerte del estudiante Jonathan Quispe. Esta es la nota. Al inicio de la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió disculpas por haber formulado una hipótesis cerrada a la conclusión preliminar de una primera pesquisa, horas después de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vela. Fuimos inducidos a un error, porque la presencia de una canica de vidrio que habría sido utilizada recurrentemente por los manifestantes en esta movilización y en otras movilizaciones, particularmente en movilizaciones universitarias, nos hacía presumir que la canica podía provenir de los propios manifestantes. Recordemos que Romero había asegurado que la canica de cristal que cegó la vida de Quispe fue propulsada por la boquilla de un petardo que se utilizaba en las manifestaciones públicas. La hipótesis de que Jonathan ha sido muerto por acción del disparo de una canica de vidrio que ha sido producida con la utilización de un cilindro de cartón de los varios que han estado utilizando los manifestantes de la UPEA. El ministro manifestó que en el plan de operaciones de manera expresa se pidió garantizar la preservación y garantías de las personas y que se prohibió portar armas de fuego. Fuimos inducidos al error, dice el ministro de Gobierno, pero hasta ahora el único responsable sobre el que está recayendo toda justamente la responsabilidad del hecho de muerte es ese subteniente de la policía. Si alguien más ha inducido al error, ¿no debería también estar siendo procesado? Mire, se pretende focalizar toda la responsabilidad en el policía. Evidentemente el policía tiene una responsabilidad penal y será la autoridad competente la que procese ese delito. Pero no puede quedar pues impune la responsabilidad política y la responsabilidad institucional de las autoridades gubernamentales y de la cúpula policial. O sea, ellos están queriendo decir, miren, nos habían engañado, nos han equivocado y disculpen. O sea, se maneja con tanta irresponsabilidad un caso tan delicado de muerte de personas. No sé si ellos han asimilado a fondo el tema, incluso tan dramático, porque hay una madre, hay un padre, hay una familia que está llorando la pérdida irreparable de un ser querido. Y para ellos es un simple error, por falta que digan como los gringos, un daño colateral. Estrictamente desde el punto de vista jurídico, usted es abogado, ha trabajado mucho tiempo en este tipo de circunstancias. Hay evidentemente una responsabilidad del individuo que comete un delito, en este caso supuestamente el subteniente de la policía, pero no hay responsabilidades en otras instancias, en la institución, en los superiores, en el poder político. Hay responsabilidad institucional, hay responsabilidad política y también hay responsabilidad penal en las autoridades. Entonces, ¿qué corresponde a estas alturas? En criterio de la Universidad Mayor de San Andrés, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, debería renunciar a su cargo. Y si él no renuncia, el presidente Evo Morales debería renunciarlo. Por cosas menores, Evo Morales ha destituido a sus colaboradores. En el caso del ministro de Gobierno, la destitución. En el caso de las autoridades, de los jefes policiales, por ejemplo, el comandante, ¿qué proceso jurídico corresponde? El viceministro de Gobierno, o sea, las máximas autoridades de ese portafolio de Estado, ministro de Gobierno, viceministro de Gobierno, el comandante de la policía, que es otro mentiroso, el comandante de la policía del Alto, los fiscales asignados al caso, los funcionarios encargados del análisis forense de la persona. Toditos han complotado para encubrir estos hechos. ¿La figura sería encubrimiento? Pregunta uno y pregunta dos. Complicidad y encubrimiento. ¿A quién correspondería iniciar un proceso por esas responsabilidades a las autoridades al Ministerio que hemos Público? mencionado? Pero aquí tenemos un problema. Si ustedes fijan, el fiscal general estaba al lado de ellos. Y yo lo he dicho, no sé si
hablar claro en este país es un delito, pero hay que hacerlo. Alguien les tiene que decir las verdades. El Ministerio Público no cumple su función sagrada constitucional de representar los intereses de la sociedad. Es una instancia dominada, subordinada al gobierno. Y a partir de ello, quien decide en la Fiscalía no es el fiscal, sino el ministro de Gobierno. Por tanto, lo ideal es que la Fiscalía inicie una querella penal contra las autoridades, tanto del Ministerio de Gobierno, y obviamente las policías. Esperemos que lo haga, para demostrarme que estoy equivocado. Tendría que haber una querella contra el Ministro de Gobierno. Pero como en este país, y ya en los últimos años, han establecido una lógica de que cuando eres del poder puedes nomás cometer delitos y no te va a pasar nada, ¿no es cierto? Y más aún cuando hay hechos que tienen cierta connotación política, lamentablemente esa Fiscalía no va a responder a los intereses de la sociedad, no va a proteger a la sociedad, va a seguir protegiendo al gobierno. Pero lo correcto sería, y lo repito una vez más, es que el ministro de Gobierno debería renunciar hoy día mismo a su cargo, el viceministro Quiroga, el comandante de la policía, la comunidad de la policía del Alto, los fiscales asignados al caso también deberían renunciar, y el personal forense que hizo el examen, que también mintió. Ahí hay más o menos un grupo de unos 10 mentirosos, ¿no?, que estaban insultando la inteligencia del pueblo boliviano, porque durante muchos días han pretendido hacernos creer que el estudiante Jonathan Quispe fue acribillado por otros estudiantes, por otros manifestantes. Así lo han dicho con contundencia, con seguridad, y además con amenazas, porque dijeron que si hay alguien que se atreve a dudar de nuestra versión, los vamos a enjuiciar, así lo han dicho. Fue la primera advertencia de las autoridades. Vamos a revisar a continuación algunos tweets de muchos que se generaron hoy en las redes sociales a propósito de esa conferencia de prensa, la del ministro de Gobierno, el Ministerio Público y las autoridades policiales. Vamos a esos datos. El tuit en este caso del presidente del Estado, Evo Morales, que ha dicho lo siguiente: saludo el trabajo profesional, rápido y coordinado de la policía y el Ministerio Público que esclarecieron la lamentable muerte del universitario Jonathan Quispe, y reitero mi solidaridad a su familia y al hermano pueblo alteño, que se apliquen, dice, sanciones con todo el peso de la ley. De las felicitaciones a otro punto de vista más crítico, en este caso de Samuel Doria Medina, que afirma en las redes sociales lo que observan: evidente falta de credibilidad del gobierno, caen sus versiones sobre muerte de Jonathan. La verdad es la que dio el pueblo, la represión del régimen mató a Jonathan. Y la última, el senador Óscar Ortiz Antelo, que dice: quieren culpar de todo a un policía. Lo peor es que se confirma que utilizan canicas para disparar contra manifestantes para después negar las responsabilidades del gobierno. Quienes ordenaron disparar estas canicas son los verdaderos responsables y deben ser procesados por esto. Waldo, dos criterios en esos tres tweets. El primero, la felicitación por la, comillas, eficiente y profesional actividad y trabajo de la policía. La segunda, la crítica a lo que ha sucedido respecto al cambio de versiones. Bueno, yo me voy a concentrar en la declaración del presidente. O sea, el presidente los felicita por ser mentirosos. El presidente los felicita por amenazar al pueblo de que si no creen la mentira del Ministerio de Gobierno, los van a meter a la cárcel. El presidente felicita por una situación tan irresponsable en la que han incurrido y pretenden focalizar la responsabilidad exclusiva en un policía. Ese policía, el subteniente Casanova Condori, creo que es. Bueno, pues va a ser debe ser procesado penalmente.
Pero no se puede, pues, eximir de responsabilidad al resto cuando son ellos los que han conducido la investigación de principio a fin. Justamente sobre este aspecto, una afirmación en la conferencia de prensa ha llamado hoy la atención, aquella que sostiene que el policía al que mencionamos, el subteniente que habría realizado el disparo, actuó de forma, comillas, autónoma. ¿En manos de qué fuerzas de seguridad estamos si un policía puede en una manifestación actuar de forma autónoma, llevar el arma que no corresponde, portar un arma de fuego, llevar una canica, disparar y convertir en tragedia cualquier hecho de manifestación pública? ¿Es esto lógico dentro del funcionamiento institucional de una entidad como la policía? Lo que ha sucedido hasta ahora y lo que se ha llegado a evidenciar nos pone en evidencia que la mentira tiene patas cortas. Son ellos, los del gobierno, las autoridades policiales, los que mintieron sabiendo lo que ha sucedido desde un principio. Y resulta que ahora los felicita el presidente por todo eso. Y resulta que no van a reconocer nunca que utilizan canicas porque, claro, no es un procedimiento, no son armas autorizadas legalmente, por eso las ocultan, pero no quiere decir que no las utilicen. Pero le consultaba, ¿se puede creer que un policía actúe autónomamente al margen de sus superiores en escena y en oficina? Porque en la policía ningún efectivo da un paso si no hay la autorización de su superior. Y eso llega hasta arriba, prácticamente hasta la instancia política. Entonces es imposible pensar que el disparo de ese policía haya sido una iniciativa particular. Por eso es que es hasta indignante a estas alturas que el presidente, que en lugar de destituirlo al ministro de gobierno, lo felicite por mentiroso, por atropellador y por soslayar la vida humana. Sería ideal pues, que el presidente, que por lo menos un minuto de su vida piense en esa madre que la hemos visto llorar en reiteradas oportunidades por la pérdida irreparable de su hijo. En eso debería pensar. Le escucho, en su declaración dice solidaridad con la familia. Esa es una forma seria, consciente de solidarizarse, es promover la acción penal contra todas las autoridades responsables de estos hechos, y entre ellos desde el Ministerio de Gobierno, pasando por el comandante de la policía, el comandante de la Policía del Alto, etcétera. En este mismo sentido se ha pronunciado hoy la Universidad Pública del Alto. Ofrecieron una conferencia de prensa poco después de las 20 horas, mantienen las medidas de presión y en un pronunciamiento titulado Pronunciamiento de la Universidad Pública del Alto demandan la renuncia del ministro de Gobierno, de algunos jefes policiales, de los involucrados en las investigaciones. ¿Va a existir alguna acción coordinada entre la UPEA y la UMSA sobre estos puntos y sobre otros relacionados al tema? Debe existir, pero mire, enterado de este tema, yo ni siquiera he conversado con las autoridades de la UPEA, pero verá, ellos por sentido común están planteando, y yo lo estoy haciendo con el mismo sentido común, sin siquiera haber conversado con ellos. Y muchos ciudadanos que nos están viendo y escuchando en este momento deben estar pensando lo mismo que nosotros, sin tener ningún color político. Pero es que es hasta indignante a estas alturas que se actúe con tanta falta de ética, con tanta falta de sensibilidad humana, con tanta falta de sentido de justicia de las cosas. O sea que resulta ahora que para salvarse todos se busca un policía de bajo rango para focalizar en él toda la responsabilidad y listo, y después se hacen felicitar con el presidente. Lo han hecho perfecto. Entonces yo sé que mañana nos van a empezar a amenazar nuevamente, a insultar, nos van a decir están haciendo política. Pero en realidad son ellos los que están tomando esas decisiones por conveniencia política. A propósito de la presentación esta tarde del subteniente de la policía, al cual se responsabiliza de la muerte del estudiante, desde el punto de vista jurídico, ¿procede la presentación de un acusado en esas circunstancias? Lo han presentado públicamente prácticamente como el responsable, casi con una sentencia, y no le han dado la posibilidad de expresar su punto de vista. ¿Jurídicamente esto corresponde? No corresponde, pero lo que pasa es que como ya hemos entrado a vivir un escenario fáctico de violación del Estado de Derecho, entonces resulta que ahora ellos son siempre los dueños de la verdad. Cuando mienten siguen siendo dueños de la verdad, y cuando finalmente
cuando esa verdad ya los ha arrinconado y ya es insostenible su mentira, siguen siendo los dueños de las decisiones acá. Por eso a mí me inquieta. Si tuviéramos por lo menos una fiscalía, un ministerio público independiente, algo de espacio encontraríamos. Pero vivimos en un estado de tanta inseguridad jurídica, de tanta indefensión ciudadana, que si mañana tú eres objeto de un atropello a tus derechos por acción de las instancias de poder, no tienes posibilidad de que te defiendan. ¿En qué ha quedado, por ejemplo, a propósito de lo que menciona el disparo del que fue víctima su hijo en una manifestación de la Universidad Mayor de San Andrés en la época de las movilizaciones del Colegio Médico? En nada, porque inmediatamente sucedió el hecho, han entrado en una guerra sucia, empezando del comandante de la policía. En nada ha quedado la tortura a estudiantes universitarios en la iglesia de San Francisco. En nada ha quedado el allanamiento a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés por parte de policías. Y la Fiscalía acaba de liberarlo de responsabilidad al viceministro de Gobierno, ese señor Quiroga, ¿no? Lo acaba de liberar, han rechazado el caso. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿A quién el ciudadano se va a ir a quejar si el gobierno ejerce un control absoluto, sobre todo incluido sobre la Defensoría del Pueblo? Pues no hay a quién quejarse. Y entonces ellos se ponen de acuerdo para definir quiénes son culpables, quiénes son inocentes. Para hacer, es decir, para liberarte de toda acción penal, el requisito es estar subordinado o aliado o subordinado al gobierno. El ejemplo elocuente de eso, aunque no es el tema, es el alcalde de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que se da el lujo de ofender la dignidad de la mujer las veces que le da la gana, y no hay fiscal que se anime a hacerle una acción penal. ¿Por qué? Porque es aliado íntimo del MAS. El punto de vista de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, respecto a los acontecimientos de esta jornada, la tercera hipótesis policial y del Ministerio Público sobre la muerte de Jonathan Quispe.